Él nos va a estar compartiendo lo que el Señor le ha puesto en su corazón para esta mañana. Buen día. Feliz día a las madres, que no les dije feliz día. Gracias. Después las voy a abrazar. ¿Usted sabe cuántas personas creen en Dios? Hay una estadística mundial de cuántas personas creen en Dios. Y buscamos información. Si buscamos información, los estudios nos hablan acerca de que el 30%, únicamente el 28-30% de la humanidad dice creer en Dios. Y también yo busqué cuántas personas de Dios que de la Biblia, ¿no? Religiones hay muchas. Solamente el 20% de la estadística que habla de que creen en Dios creen que la salvación es por gracia. Y hoy vamos a hablar acerca de esta palabra, gracia. Y quisiera que leamos un versículo, el versículo 9 del capítulo 8 de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer este versículo y vamos a ver qué podemos aprender de este. Lo leo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El apóstol en este capítulo realmente viene hablando acerca de la ofrenda. Por eso nos da el ejemplo de Jesús como la mayor ofrenda. Y quisiera abordar este versículo hablando de 3 temas. Uno es la gracia, como dice el versículo, ya conocéis la gracia de nuestro Dios. El otro tema es acerca del amor de Dios, que dice que por amor a vosotros se hizo pobre, justamente lo que estuvimos cantando, acerca del amor de Dios y de la gracia de Dios. Y la otra partecita al final dice que siendo ricos se hizo pobre, o sea, la riqueza de Cristo y cómo Él se hizo pobre con nosotros. Y esta palabra gracia aparece en el Nuevo Testamento como gracia aproximadamente 160 veces. Si ponemos los sinónimos como don o regalo, que también significa gracia, aproximadamente 200 veces. O sea que esto de la gracia en la palabra de Dios es un tema importante, un tema bastante relevante. Y ¿saben cómo llegó hasta la época? Todos sabemos que la Biblia no fue escrita en castellano, fue en inglés. La Biblia fue escrita en el idioma común que había para el mundo conocido de esa época, que era el griego. Y esta palabra gracia en griego significa charis, no es tan importante, pero bueno, resulta que esta palabra viene a ser usada por Pablo y viene de los griegos. 300 años más o menos aproximadamente antes de Cristo estaba el imperio griego. Ellos son los eruditos, los que aman mucho la sabiduría, el conocimiento. De hecho había una biblioteca gigante en Alejandría que era justamente de los griegos. Y resulta que había un acontecimiento que ocurría relativamente muy seguido, que era el hecho de que un soldado había hecho una hazaña en la guerra. Entonces el rey lo quería condecorar. ¿Vieron como hoy hay policías que hacen grandes hazañas y lo premian? Bueno, de esa misma manera, el rey, supongamos Omar XIV, de la tercera dinastía, quería condecorar al soldado Gustavo, un soldado raso, sin jerarquía, sin ningún título, sin nada. Entonces, ¿qué hacía el rey?
en un acto público llamaba a él a sus ministros, llamaba a este soldado, venían sus familiares, sus amigos, todos ellos a este acto público en el que él mandaba fabricar una silla parecida a la de él. Entonces venía este soldado raso, que no tenía ningún título, y se sentaba junto al rey y compartían juntos un tiempo de comunión, ¿no?, que el rey determinaba. Se contaban todas sus anécdotas, las cosas buenas, cosas malas, sus caras, todas esas cosas que ellos compartían durante ese tiempo que estaban juntos. Entonces, ¿qué sucedía? Con el tiempo, cuando terminaba este acto, se iba el soldado y se llevaba la silla, como recuerdo de esta circunstancia. Entonces, cuando pasaba el tiempo, este soldado le mostraba a sus nietos, a sus amigos, y decía: esta silla, yo estuve una vez sentado al lado del rey, como Omar 14, de la tercera dinastía, era algo que lo enorgullecía. Bueno, de ahí sale la palabra Hari, la palabra gracia, y es lo que el Señor de señores, el Rey de reyes, hizo. Dice la Biblia que él se hizo humano, dice 1 Timoteo 3:16, que no es necesario que lo busquen. Pablo dice: grande es el misterio, Dios se encarnó, Dios fue manifestado en carne. Dios, el creador de todo, decidió hacerse como uno de nosotros, justamente para mostrarnos lo que estamos viendo acá, su amor y su gracia. Gracia significa regalo inmerecido. Vamos a leer 3 versículos con respecto al tema de la gracia, solamente 3. Primero Efesios 2:8, que habla por sí solo. Dice Efesios 2:8 y 9. Le dice Pablo a los Efesios: porque por gracia, por regalo inmerecido, somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo es bastante claro, también nos habla acerca de esta gracia, de este regalo inmerecido. También vamos a leer ahí mismo en Romanos, en Efesios, Romanos 5:8, está un poquito antes de Efesios. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, al contrario de este soldado que había hecho tal vez alguna hazaña, nosotros no hicimos nada. Dios aún, aunque nosotros vivíamos corriendo de Dios, vivíamos a espaldas de Dios, vivíamos sin tenerlo en cuenta a Dios, Él aún así, dice este versículo, que vino y dio su vida por nosotros. Y el último, en Romanos también, capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados, esta es una de las palabras que vamos a estar viendo como hijos de Dios, somos declarados justos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa que Cristo ha pagado el precio por nosotros, que nos ha comprado, que somos propiedad de Él, ¿no? Bueno, esto con respecto a la palabra gracia, esto es lo que significa regalo inmerecido, ¿no? Y Dios nos mostró dando su vida por nosotros, como lo hemos cantado, es una gracia sublime. Dice también, está mezclado acá, el amor de Dios, también es otra palabra que se habla mucho en la Biblia, y si buscamos en el diccionario, amor significa inclinación o afecto hacia una persona o cosa. Pero habíamos dicho que la Biblia fue escrita en griego, y cuando leemos la Biblia, esta palabra está expresada de varias maneras. Cuando leemos en el castellano le llamamos amor a cualquier sentimiento, a cualquier cosa, decimos que es amor. Sin embargo, la palabra de Dios, esta parte de media rápida, la palabra de Dios en la Biblia se usaban 7 palabras.
se las voy a explicar un poquitito, lo vamos a pasar medio rapidito. Una de ellas es fileo, de donde viene la palabra filial, se refiere al sentimiento o a la amistad. Ese es el amor fileo, que no es el amor que Dios, más adelante vamos a ver que Dios nos pide que nos amemos unos a otros. No es el amor que Dios nos pide que tengamos como hijo de Dios, fileo. Fileo, sentimiento o amistad. Otra palabra para hablar del amor en el idioma que se escribió en la Biblia es onomazo. Onomazo es el amor por interés. Cuando vieron, hay muchos matrimonios que se casan por bienes, inclusive Salomón, que se casaba con reinas de otros países para agrandar su imperio. Y ese es otro tipo de amor que los griegos le llamaban amor. Después está, dijimos, fileo, onomazo, erao o eros, habla del amor erótico, de la parte sexual. Ese también es otro tipo de amor que es está muy bien dentro del matrimonio. Después el sofiazo, la palabra sofiazo viene de Sofía, es el amor a la sabiduría, al conocimiento, a querer saber más. Esto es algo que tenían los griegos, querían conocer. De hecho, en Hechos 17 vemos a Pablo enseñando y mostrándoles acerca de Dios, ¿no? Del Dios que nosotros creemos. Dijimos fileo, onomazo, erao, sofiazo, amor al conocimiento. Después viene uno que se llama logiazo, que es el amor lógico, el amor que tenemos a los familiares, al padre, a la madre. No necesitamos, lo amamos a nuestros hijos, lo amamos, no es algo natural que nos salga, ¿no? Después, el anteúltimo es la tregua y es el amor que nosotros tenemos hacia la divinidad. Cuando venimos a la iglesia, que nos queremos venir presentables, limpios, ordenados, cuando otras personas queman incienso para otros dioses, ese es un amor hacia una divinidad. De hecho, todas las culturas tienen la necesidad de creer en algo. Porque de hecho la Biblia decía ya en Eclesiastés que Dios creó en el hombre y en la mujer el deseo de la eternidad, de algo más allá. Y el último, que es el que nos interesa a nosotros, es el amor ágape, que es el que se menciona acá, y es el amor que Dios pide que tengamos nosotros como hijos de Dios. Y el amor ágape significa el amor altruista, el amor desinteresado, que no busca una conveniencia. De hecho, la palabra ágape está compuesta por dos raíces, ag, que significa yo, y ape, sacrificarse. O sea, Cristo mostró este amor cuando Él se sacrificó a sí mismo por amor, como dice el versículo, a todos nosotros. Él dejó de ser Él para que nosotros seamos. Cuando nosotros nos asimos de su gracia y vemos y entendemos el amor de Dios, podemos vivir la vida cristiana y ser los hijos de Dios, habiendo creído, ¿no? Por su amor. Vamos a leer también algunos versículos. Juan 3:16, muchos lo conocen. Lo leí en mi cumpleaños. ¿Algunos se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios a Samuel, a María, a Marta, a Brenda, a Camila. Dice la Biblia que de tal manera nos amó, fue tan grande su amor que no gritó desde el cielo ni mandó un ángel. Dice que Él mismo se encarnó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ese amor le llevó a ser algo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa el pecado en que se revuelque, todo aquel que ponga su fe y su confianza en el Señor, tenga vida eterna. Que esto es lo que nos viene a ofrecer el Señor, la vida eterna. Otro versículo, Juan 15, estamos en Juan, vamos a ver que también nos habla acerca del amor de Dios. 15:13. Nos habla acá acerca del amor. El amor de Dios dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Acá está hablando del amor de Dios. No hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Y este es el amor sacrificial, el amor que Dios mostró en la palabra de Dios y que Él vino a manifestar, ¿no?
Y el último versículo está en Lucas. Recuerden que es Mateo, Marcos y Lucas, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, capítulo 6. 6:32. Qué linda música la de las hojas de la Biblia. Dice Lucas 6:32. Nos habla a nosotros, ¿no? El Señor Jesús dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los gentiles aman a los que los aman, o los pecadores. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen esto. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces el versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada por ello. Este versículo nos habla que el amor nuestro debe ser hacia esas personas que nosotros no las consideramos merecedoras de Dios. Son personas que viven como vivíamos nosotros hace algún tiempo. Personas que están perdidos en la droga, en el vino, en vicios. Esas personas nosotros debemos mostrarle el amor de Dios. Y esto es lo que nos anima a la Biblia, la palabra de Dios. Y ya que hemos sido salvos por gracia, por un regalo inmerecido, que nosotros amemos a los perdidos, así como Cristo nos amó a nosotros. Y por último, dice el versículo de 2 Corintios, estamos, dice: para que vosotros con su progreso, que hablando de Jesús, que siendo rico, dice que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y acá está hablando acerca de que Dios, que era divino, que creó todo este mundo y que lo sustenta, dice que Él dejó esas glorias magníficas, como dice la canción, el himno, para venir a salvarnos a nosotros. Sabemos que Jesús vivió de prestado, siendo Dios vivió de prestado, ni siquiera una tumba tenía a donde, cuando le querían seguir, Él le decía: yo no tengo donde dormir. Aún así, bueno, muchos no le quisieron seguir. Y cuando Él murió, tampoco, inclusive una tumba tenía donde morir. O sea, Él vivió como pudiendo nacer, no sé, en un Beverly Hills, en un lugar cómodo, no. Vivió nacer en un establo, en animales, para así mostrar su amor, ¿no? Sacrificándose por cada uno de nosotros. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Que nos habla acerca de esto que estamos hablando, que este versículo nos dice, versículo 6, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de la divinidad de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, no cualquier muerte. La muerte consideraba una persona, en la cultura judía, una persona colgada en un madero, una cruz, era una persona maldita. Dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, todo esto Él lo hizo por nosotros, para que nosotros que hemos creído sigamos agradándole y viviendo la vida cristiana. Dice el versículo solo, como usted puede. Así que bueno, todos estos versículos nos hablan acerca de Dios, que siendo Dios, tomó forma humana, mostró su amor, y en su gracia, en su regalo inmerecido, nosotros por creer en Él podemos tener la salvación eterna. Así que Dios
espera esto, ¿no? Que amemos a los perdidos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, que los amemos, pero no con un amor superficial, un amor que nos lleve sin necesidad inclusive hasta poner de nuestro dinero. Si tenemos que gastar para ayudarlos, es lo que Dios espera, ¿no? Que nos sacrifiquemos para poder alcanzar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Bueno, ese es el anhelo que tenemos como iglesia, que podamos descansar en esta salvación gratuita, que amemos a nuestros semejantes y que persistamos en su camino. Oramos. Padre Celestial, que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tenemos, Señor, de ser luz, de ser sal, de poder anunciar a otros, Señor, el camino, la salvación, Señor, que es Cristo. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos guardes, nos guíes y nos acompañes, Señor, en el resto de este fin de semana. Y también te pedimos por todas las madres